El día de ayer, 14 de octubre, se produce un hecho sumamente grave en Guayaquil, la perla del Pacífico, una ciudad que tiene más de 3 millones de habitantes. Lamentablemente, Ecuador es la autopista de la cocaína, como dice la BBC de Londres y CNN. ¿Qué es lo que ocurre? Por año en Ecuador se decomisan un promedio de 300 toneladas de cocaína, que representa probablemente el 20% de las 2.000 toneladas que transitan por Ecuador. El nivel de inseguridad que vive el Ecuador, lamentablemente para este año, nos permite hacer suponer que vamos a cerrar el 2025 con una tasa de muertes violentas que rebasan 55 muertes violentas por 100.000 habitantes. Por eso, el Ecuador puede ser este año considerado estadísticamente el país más violento o el segundo más violento del mundo. El Estado ecuatoriano y este gobierno en particular no tiene un plan de política criminal preventiva. La inseguridad es un desastre en Ecuador. Hace pocas semanas se intentó detonar un coche bomba cerca de la penitenciaría de Guayaquil. Y ayer, en el sitio considerado probablemente más seguro, donde ya en este momento se acepta que funciona un gran centro financiero aquí en Guayaquil, en la llamada Ciudad del Sol, donde está el Mall del Sol, hay importantes hoteles como el Sheraton, el Sonesta, el Wickham, importantes construcciones y edificios donde incluso hoy funcionan ya importantes medios de comunicación digital. Frente a esto, lamentablemente, en el Ecuador está funcionando una suerte de holding de los carteles del narcotráfico. Al interior del país, la cantidad de extorsiones sigue en aumento. La droga sigue saliendo. Droga que ingresa por la frontera con Colombia, que sigue siendo el primer productor de cocaína del mundo, que aumentó en el último año, se estima, un 25% de la producción cocalera. Y por el otro lado, en la otra frontera, tenemos al Perú, que ha incrementado el 100% de su producción cocalera. Y el tema no para ahí, porque Perú tiene libre importación de armas que ingresan por la frontera con Ecuador. Eso explica en alta medida el nivel de violencia que estamos experimentando, que lamentablemente nos hace prever que termine el 2025 con una tasa de muertes violentas de más de 55 muertes violentas por 100.000 habitantes, lo cual va a convertir a Ecuador en el primer o segundo país más violento del mundo. Esa es la realidad. No obstante, los estados de excepción, los estados de emergencia, etcétera, que son continuos y sostenidos. Se afirma por parte de sectores del gobierno que un 85% ya de los líderes de las organizaciones criminales están presos, otros extraditados, otros están siendo perseguidos. ¿Eso qué significa? Que el crimen organizado tiene una generación de relevo para continuar con su ilícita actividad. Lamentablemente, Medellín en los años 80, en la época de Pablo Escobar, comenzó con esta estrategia del crimen organizado de los coches bombas, que lamentable y penosamente empiezan a aparecer en Guayaquil. Guayaquil debe cambiar, porque es la ciudad, el nervio económico del Ecuador. Más de 3 millones de habitantes con un nivel de inseguridad que crece y crece. Lamentablemente sigue saliendo una cantidad de droga impresionante que permite afirmar que ya en Ecuador existe una suerte de holding de los carteles de la droga. Frente a esto, y el país está inmerso en un paro que, aunque en pocas provincias, debe ya cesar, debe empezar allí el diálogo.
Pero la tarea principal del Estado tiene que ver con la inseguridad, porque un país que es inseguro desincentiva al inversionista nacional y al inversionista extranjero. Mire, una nueva constituyente o una nueva constitución no es verdad que va a servir como mecanismo para mejorar la inseguridad ciudadana. Eso es una gran mentira. Tampoco es un tema que va a producir bonanza económica, una nueva constitución, ni una mejora en la justicia. Son problemas estructurales que tiene el gobierno y el Estado ecuatoriano la obligación de enfrentarlos. Pero estamos en un proceso de una nueva constituyente que va a costar alrededor de 200 millones de dólares. Si el gobierno estima que hay factores o normas en la Constitución que no le permiten gobernar como quisiera, vaya pues a un proceso de reforma parcial de la Constitución o un referéndum que no implique necesariamente una nueva constituyente. Ese es el Ecuador de hoy y lamentablemente el nivel de violencia no para.